El polvo rojizo del sendero se aferraba a las sandalias gastadas de Elara, cada grano una punzada de la humillación que acababa de sufrir. Sus hombros se encorvaban bajo el peso de una manta remendada que apenas cubría los pequeños bultos a sus pies, 4 bocas famélicas, 4 pares de ojos que la miraban con una mezcla de miedo y una fe inquebrantable. El sol de mediodía, implacable, quemaba su nuca, pero el frío en su pecho era más gélido que cualquier noche de invierno en las montañas de Sierra Nevada. Había sido expulsada, desterrada, por robar un puñado de maíz y unas cuantas gallinas de un corral bien abastecido. Su crimen no era la avaricia, ni el deseo de riqueza, sino el hambre de otros, el hambre de aquellos que la sociedad había olvidado, los huérfanos de la aldea, niños cuyas familias se habían extinguido por la peste o la sequía, y a quienes nadie más había querido reclamar. La voz de Theron, el anciano del consejo, aún resonaba en sus oídos, cada palabra un latigazo. Elara, tu acto ha profanado nuestras leyes sagradas. Has robado. Un pecado imperdonable en nuestra comunidad. La compasión que dices sentir no justifica la transgresión. Por lo tanto, el consejo ha dictaminado: serás desterrada de la aldea. No podrás volver, ni tú ni aquellos a quienes has arrastrado contigo en tu deshonra. Que el desierto te enseñe la verdadera ley de la supervivencia. Sus ojos fríos y sin rastro de piedad habían evitado los de los niños, que se aferraban a las faldas de Elara, sus pequeños rostros pálidos y sus labios resecos. Elara había intentado argumentar, rogar, explicar la desesperación que la había llevado a tal acto. Había hablado de las noches sin dormir, del llanto incesante de los niños, de cómo sus propios estómagos se retorcían de dolor mientras los veía debilitarse día a día, pero sus palabras habían chocado contra un muro de indiferencia, una rigidez en el rostro de los ancianos, que solo reflejaba el miedo a la escasez y la necesidad de mantener el orden sin importar el costo humano. La gente de la aldea se había apartado, susurrando, algunos con miradas de lástima, otros con evidente alivio de verla marchar. Nadie había alzado una voz en su defensa. La verdad era que Elara, una joven soltera, que había asumido la responsabilidad de estos niños, sin tener lazos de sangre directos con ellos, ya era vista con cierto recelo. Su compasión, para algunos, era una debilidad, una carga para la comunidad. El consejo, bajo la férrea influencia de Theron, había invocado una antigua ley, la ley del ojo seco, que prohibía cualquier asistencia a aquellos no emparentados por la sangre, si esto implicaba una carga para la comunidad, especialmente en tiempos de escasez. La interpretación de Theron de esta ley era implacable, y la consideraba una herramienta para preservar los recursos de la aldea, incluso a costa de la vida de los más vulnerables. Así, con el corazón roto y la dignidad magullada, Elara había emprendido el camino. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero no había belleza en el horizonte para ella, solo incertidumbre. ¿Dónde irían? ¿Cómo sobrevivirían en un desierto vasto y hostil? Los niños pequeños Kael, Lyra, Finn y la diminuta Willow, de apenas 2 años, tropezaban a su lado. Elara los alzaba en brazos por turnos, sus pequeños cuerpos livianos por la falta de alimento. La sed era una constante agonía, y sus labios agrietados buscaban con desesperación cualquier rastro de humedad. La noche llegó, trayendo consigo un frío cortante que calaba los huesos. Elara abrazó a los niños, apretándolos contra sí misma para compartir el poco calor que sus cuerpos podían generar. Escuchó sus suspiros y el leve temblor de sus pequeños cuerpos, y una oleada de determinación, fría y dura como el granito, la invadió. No los defraudaría, encontraría una manera. Por ellos, por los pequeños inocentes que dependían enteramente de ella, seguiría adelante. El viento nocturno, un gemido incesante, parecía arrastrar consigo los últimos vestigios de su antigua vida. Cada estrella que parpadeaba en el cielo oscuro parecía burlarse de su desamparo, y la luna, una uña plateada en la inmensidad, observaba su peregrinaje con una indiferencia cósmica. Elara recordaba los cuentos de su abuela sobre los espíritus del desierto, seres etéreos que protegían a los viajeros o los confundían hasta el agotamiento.
Ahora sentía que estaba a merced de fuerzas mucho más tangibles: la inanición, la sed y la brutalidad de la naturaleza. Pero lo que más le dolía no era el desierto, sino la traición de su propia sangre, la indiferencia de aquellos a quienes había creído parte de su comunidad. El recuerdo de las miradas de desaprobación de las mujeres, el silencio cómplice de los hombres y la voz gélida de Terón quemaban más que el sol. Caminaron durante días, la esperanza menguando con cada paso. La comida que Elara había logrado esconder era escasa y pronto se acabó. Se alimentaban de bayas silvestres que Elara reconocía de sus paseos por el bosque cercano a su antigua aldea, y de pequeños roedores que lograba atrapar con trampas improvisadas. El agua era su mayor preocupación. Dependían de pequeños pozos o manantiales ocultos, que a menudo estaban secos. La deshidratación era una amenaza constante. Los niños estaban débiles, sus voces apenas un susurro. Una mañana, mientras el sol comenzaba a calentar el aire, Elara sintió que sus propias fuerzas la abandonaban. Su visión se nublaba, y sus piernas apenas la sostenían. Cayó de rodillas, el corazón desbocado por el esfuerzo. Los niños la rodearon, sus ojos grandes y asustados. «Elara», susurró Kyle el mayor, con su voz fina como un hilo. Elara intentó sonreír, un gesto forzado que solo acentuó sus labios partidos. Les prometió que encontrarían agua, que no se rendirían, que la fuerza de sus pequeños espíritus la mantendría en pie. Pero por dentro, la duda roía su determinación. ¿Cuánto más podrían resistir? ¿Sería este el lugar donde sus vidas y la de los pequeños que había jurado proteger terminarían? El cielo era de un azul implacable, sin una sola nube que prometiera alivio. La tierra, agrietada y sedienta, se extendía hasta el horizonte, un lienzo monocromático de tonos marrones y rojizos. Elara cerró los ojos un instante, invocando a los espíritus ancestrales, a cualquier deidad que pudiera escuchar su plegaria silenciosa. No por ella, sino por los inocentes que la rodeaban. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, un sonido inusual rompió el silencio del desierto. Pezuñas. Muchos de ellos. Elara levantó la cabeza con dificultad, el miedo atenazándole el pecho. ¿Animales salvajes? ¿Bandidos? Su corazón se encogió. ¿Había llegado el final? De entre las rocas y los arbustos secos emergieron jinetes. Sus rostros estaban pintados con símbolos audaces, sus cabellos negros adornados con plumas, sus ropas de cuero y pieles de animales, indios, guerreros apaches. Elara había oído historias de ellos, contadas con temor en la aldea, salvajes, orgullosos, implacables. Pero mientras los observaba, no vio crueldad en sus ojos, sino una curiosidad cautelosa. Elara se dio cuenta de que estos hombres no parecían los monstruos de los cuentos. Sus ojos, aunque penetrantes, reflejaban una profunda conexión con la tierra, una sabiduría ancestral. Sus caballos, robustos y bien cuidados, eran una extensión de ellos mismos, moviéndose con una gracia innata en el terreno accidentado. No había rastro de la brutalidad que se les atribuía en su aldea. El líder del grupo, un hombre imponente con una mirada penetrante y un penacho de plumas de águila, desmontó de su caballo. Su porte era majestuoso y su piel curtida por el sol y el viento. Se acercó a Elara con pasos lentos y deliberados, sus ojos oscuros examinando su figura demacrada y los pequeños cuerpos acurrucados a su alrededor. Elara se irguió lo mejor que pudo, tratando de irradiar una dignidad que no sentía. No sabía si sus vidas terminarían allí, pero no se humillaría. ¿Quién eres, mujer? ¿Y qué haces con estos niños en estas tierras desoladas?, preguntó el jefe, su voz profunda y resonante, en una lengua que Elara apenas comprendía, pero cuyo tono era inconfundible. A pesar de la barrera del idioma, Elara percibió una nota de autoridad, pero también de una curiosidad genuina, no de amenaza. Sus ojos se encontraron con los del jefe, y en ese cruce de miradas, Elara sintió una extraña conexión, una sensación de ser comprendida a un nivel más profundo que las palabras. Elara, con la garganta seca, intentó responder en la lengua común que había aprendido de los comerciantes. Explicó su historia, su destierro, el robo que había cometido para alimentar a los niños,
la crueldad de su propia gente. No pidió piedad, solo relató la verdad de su desesperación. Sus palabras, aunque entrecortadas por la sed y la debilidad, llevaban el peso de su dolor y la pureza de su intención. No adornó la verdad. No intentó justificarse más allá de la necesidad. Habló de la ley del ojo seco y de cómo había sido utilizada para justificar la inacción y la crueldad de su gente. Explicó cómo la abundancia de algunos se había vuelto una maldición para otros, y cómo la comunidad había olvidado el verdadero significado de la humanidad. Su voz, aunque débil, resonaba con la convicción de la inocencia y el sufrimiento. Mientras hablaba, el jefe escuchaba con una atención inquebrantable. Sus ojos no mostraban juicio, sino una profunda reflexión. Los guerreros a su alrededor también escuchaban, algunos con los ceños fruncidos, otros con miradas de asombro ante la cruda verdad de la historia de Elara. Cuando Elara terminó, un silencio pesado cayó sobre el desierto, solo roto por el suave soplar del viento. El jefe se arrodilló no ante ella, sino frente a los niños. Observó sus rostros demacrados, sus ojos hundidos, y luego extendió una mano grande y fuerte para tocar suavemente la mejilla de Willow, que lo miró con curiosidad ingenua. La ternura en su gesto sorprendió a Elara. Este no era el salvaje del que le habían advertido. Era un hombre con un corazón capaz de ver más allá de las apariencias. «Te llamas Elara», dijo el jefe, su voz más suave ahora. «Y has arriesgado todo por la vida de estos pequeños que no son tu sangre. Eso es un acto de gran valentía. En tu aldea te llamaron ladrona y te desterraron. Entre nosotros los apache, a eso lo llamamos un corazón noble». Se puso de pie y miró a Elara directamente a los ojos. «Soy Nube Blanca, jefe de la tribu apache del árbol solitario. En nuestra gente, la debilidad de uno es la debilidad de todos, pero la fuerza de uno, el sacrificio, eleva a toda la tribu. Tú has mostrado una fuerza que muchos hombres no poseen. Has dado tu propia dignidad por el bien de los inocentes. Eso no es un crimen, es una virtud». Elara sintió que las lágrimas tan largamente contenidas finalmente se derramaban. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una liberación profunda que no había experimentado en mucho tiempo. Elara apenas podía creer lo que oía. Después de días de humillación y abandono, estas palabras eran como un bálsamo para su alma herida. «Mi gente me condenó», susurró, las lágrimas brotando en sus ojos agotados. «Me dejaron morir». Nube Blanca asintió con una expresión solemne. «Tus leyes son frías como la piedra. Las nuestras son cálidas como el fuego que arde en el hogar. La compasión es el cimiento de nuestra existencia. Si lo que dices es verdad, y no lo dudo por la mirada de tus pequeños, entonces no mereces el destierro. Mereces un lugar donde tu corazón noble sea valorado». Elara esperaba una condición, un precio a pagar por esta inesperada bondad, pero Nube Blanca simplemente extendió su mano hacia ella. «Ven con nosotros, Elara, tú y tus niños. Serán acogidos en mi tribu. Tendrán alimento, agua y un techo. Y lo más importante, tendrán el respeto que tu propia gente te negó». La oferta era tan inesperada, tan generosa, que Elara tardó un momento en procesarla. Lágrimas de gratitud y alivio corrieron por sus mejillas. Asintió incapaz de pronunciar una palabra. Nube Blanca la ayudó a subir a su propio caballo, y los niños fueron cuidadosamente colocados en los brazos de otros guerreros. Elara miró hacia atrás una última vez, hacia el camino polvoriento por el que había llegado, y una sensación de liberación la invadió. Había dejado atrás el dolor y la humillación. Estaba comenzando de nuevo. Los guerreros apache se movieron con una eficiencia silenciosa, desmontando algunas de sus pieles para envolver a los niños, ofreciéndoles agua de sus odres y trozos de carne seca. Elara observó cómo Kyle, Lyra, Finn y Willow, con sus ojos aún un poco temerosos, pero con una chispa de esperanza, aceptaban la comida y el agua, sus pequeños cuerpos reponiéndose lentamente. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de ámbar y carmesí, pero esta vez, Elara no vio la desolación en el horizonte, sino la promesa de un nuevo amanecer. El viaje hacia la aldea apache fue largo, pero Elara sintió una ligereza en su espíritu que no había conocido en mucho tiempo. El ritmo constante de los caballos, el murmullo de las voces de los guerreros y la sensación de seguridad que emanaba de Nube Blanca
Todo contribuía a sanar las heridas invisibles de su alma. Se sentía protegida por primera vez en años. La vida en la aldea apache del árbol solitario era radicalmente diferente a todo lo que Elara había conocido. Al principio, la adaptación fue difícil. Las costumbres, la lengua, la forma de vida comunal, todo era nuevo y a veces abrumador. El idioma apache, con sus sonidos guturales y sus estructuras gramaticales complejas, era un desafío constante, pero Elara se esforzó. Sabiendo que la comunicación era clave para su integración, observaba atentamente a las mujeres de la tribu mientras realizaban sus tareas diarias, aprendiendo a moler maíz con piedras, a preparar los alimentos de la manera apache, a tejer cestas intrincadas con fibras del desierto y a reconocer las plantas medicinales que crecían incluso en las condiciones más áridas, los aromas de las hierbas secándose al sol, el crepitar de las hogueras por la noche, el sonido de los tambores en las ceremonias. Todo era un nuevo universo sensorial, pero la acogida de Nube Blanca y su gente fue genuina y cálida. Las mujeres de la tribu la ayudaron a instalarse, compartiendo sus conocimientos y sus herramientas. No había celos ni resentimiento, solo una curiosidad bondadosa y un deseo sincero de integración. Los niños fueron recibidos con los brazos abiertos, integrándose rápidamente en los juegos y las lecciones de los jóvenes apaches. Lyra y Finn, con su espíritu aventurero, se unieron a los otros niños en exploraciones por los alrededores de la aldea, aprendiendo a rastrear animales pequeños y a identificar diferentes tipos de huellas. Cael, más reflexivo y curioso, pasaba horas con los ancianos, escuchando los cantos y las historias de sus antepasados, absorbiendo la sabiduría y la historia de la tribu. Willow, la más pequeña, encontró en Nube Blanca una figura paterna, acurrucándose a menudo en su regazo. Durante las reuniones del consejo, o junto a la hoguera, una imagen que enternecía el corazón de Elara y de toda la tribu. La risa de los niños, una melodía que Elara no había oído con tanta libertad en mucho tiempo, llenaba el aire de la aldea. Nube Blanca, a pesar de sus responsabilidades como jefe, dedicaba tiempo a Elara y los niños. Compartía con ella las historias de su pueblo, la sabiduría de sus antepasados, la profunda conexión que los apaches sentían con la tierra y todos los seres vivos. Le hablaba de la importancia de la comunidad, de cómo cada individuo era un hilo vital en el tapiz de la tribu, y cómo el honor no se medía por la riqueza o el poder, sino por la integridad del espíritu y la lealtad a los suyos. Le enseñó la importancia de escuchar el viento, de leer las estrellas y de entender los susurros de la tierra. Le explicó que la verdadera fuerza no radicaba en la dominación, sino en la armonía y el respeto por todo lo que les rodeaba. Elara, a su vez, le contó más sobre su propia vida, sobre las duras realidades de su aldea natal, la estricta jerarquía y la falta de empatía que la había llevado al destierro. Le describió la frialdad de las leyes de su pueblo, cómo el miedo a la escasez los había vuelto mezquinos y cómo la compasión se había convertido en un signo de debilidad. Habló de la soledad que había sentido incluso en medio de su gente, la sensación de ser una extraña en su propio hogar. A medida que hablaban, se forjaba entre ellos una conexión que trascendía las palabras. Era una comprensión mutua, un respeto silencioso por la fuerza y la bondad del otro. Compartían sueños y temores, esperanzas y desilusiones. Elara descubrió en Nube Blanca no solo a un líder sabio, sino a un hombre de profunda sensibilidad y un corazón tan grande como el desierto mismo. La forma en que él trataba a los niños, su paciencia y su amor incondicional, la conmovían hasta lo más profundo. Un día, mientras Elara molía maíz con otras mujeres, escuchó a Nube Blanca discutir con uno de sus consejeros sobre la escasez de agua. La sequía estaba golpeando duramente la región, y los pozos habituales comenzaban a secarse. Las reservas de agua de la tribu estaban disminuyendo a un ritmo alarmante, y el ganado comenzaba a sufrir. La preocupación se cernía sobre la aldea como una nube oscura. Elara recordó entonces los manantiales ocultos que había descubierto durante sus días de errancia, aquellos que su propia gente ignoraba o consideraba inaccesibles debido a su ubicación remota y al terreno difícil. Después de pensarlo un momento,
y sintiendo que era el momento de retribuir la bondad que había recibido, se acercó a Nube Blanca. «Jefe», dijo, «quizás pueda ayudar. Durante mis días en el desierto, cuando buscábamos desesperadamente agua, encontré algunos manantiales ocultos, más allá de las rutas habituales. Están protegidos por formaciones rocosas, pero el agua es pura y abundante». Nube Blanca la miró con interés y una chispa de esperanza en sus ojos. Conocía el desierto como la palma de su mano, pero la vastedad y la capacidad de la tierra para ocultar sus secretos eran infinitas. «Muéstrame», le dijo. Juntos, Nube Blanca y Elara, acompañados por un pequeño grupo de guerreros, se aventuraron en el desierto. Elara los guió con confianza, recordando cada punto de referencia, cada roca distintiva, cada arbusto seco que había memorizado en su desesperación. El terreno era rocoso y engañoso, pero Elara recordaba la ruta con una claridad asombrosa, cada paso grabado en su memoria por la urgencia de la supervivencia. Caminaron durante horas bajo el sol implacable, escalando colinas rocosas y navegando por cañones estrechos. Finalmente, llegaron a una estrecha grieta en la roca, oculta a simple vista por la vegetación árida. Elara señaló: «Aquí está. Es difícil de alcanzar, pero el agua es abundante. Fluye de las profundidades de la tierra». Nube Blanca y sus hombres inspeccionaron el lugar. Era un descubrimiento invaluable. El acceso era complicado. Requeriría trabajo para hacer un camino seguro y quizás una estructura para recoger el agua. Pero con esfuerzo, el agua podría ser llevada a la aldea, aliviando la escasez y asegurando la supervivencia de la tribu. La gratitud en los ojos de Nube Blanca era evidente. «Elara, has traído vida a nuestra gente», dijo con una voz llena de respeto. «Tu valentía y tu conocimiento son un regalo. El Gran Espíritu te ha guiado a nosotros por una razón». Los guerreros, que al principio habían sido escépticos sobre la guía de una forastera, ahora la miraban con un nuevo respeto. Admirando su tenacidad y su aguda memoria, este incidente cimentó la posición de Elara en la tribu. No era solo la mujer que había salvado a los huérfanos y había sido acogida. Ahora era una parte activa de la comunidad, una proveedora de sabiduría y soluciones. Su conocimiento del desierto, forjado en la adversidad, era ahora un activo vital para la supervivencia de la tribu. Su dignidad, que había sido pisoteada, comenzó a florecer de nuevo. Se sentía útil, valorada, parte de algo más grande que ella misma. Participaba en las decisiones de la tribu, y su voz era escuchada con atención, pero la conexión entre Elara y Nube Blanca se profundizaba más allá del respeto mutuo. Había una atracción innegable, un entendimiento tácito que se manifestaba en sus miradas, en sus sonrisas compartidas, en la forma en que buscaban la compañía del otro. Nube Blanca, un líder fuerte y respetado, encontraba en Elara una fuerza tranquila y una bondad que lo conmovían. Él había visto a muchas mujeres, pero ninguna poseía la resiliencia y la pureza de espíritu de Elara. Su sufrimiento había forjado un diamante, y Nube Blanca lo veía. Elara, a su vez, admiraba su sabiduría, su integridad, su valentía y la profunda conexión con su gente y la tierra. La forma en que él lideraba, con calma y sabiduría, era un contraste sorprendente con la tiranía de Theron. Las noches alrededor de la hoguera se volvieron momentos de confidencia. Nube Blanca le contó sobre la presión de mantener a su tribu segura, sobre los desafíos de liderar en tiempos de cambio y escasez, y sobre las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Le habló de los sueños que tenía para su pueblo, de preservar sus tradiciones y asegurar su futuro. Elara le habló de sus miedos, de las cicatrices emocionales que aún llevaba por el rechazo de su gente y de la increíble sensación de pertenencia que había encontrado entre los apache. Le confesó la soledad que la había acompañado toda su vida hasta que los niños llegaron a ella, y como ahora, con él y la tribu, se sentía completa. Una noche, bajo el manto estrellado del desierto, mientras el crepitar del fuego era el único sonido y las sombras danzaban a su alrededor, Nube Blanca tomó su mano. «Elara», dijo, su voz baja y sincera, «mi corazón ha encontrado la paz a tu lado. Tu alma es tan vasta como el cielo nocturno y tan fuerte como las montañas.
Has demostrado que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la compasión y el sacrificio por los demás. Te has ganado mi respeto y mi afecto. Mi espíritu te llama. Elara sintió un calor que se extendía por todo su cuerpo, una sensación de plenitud que nunca había imaginado posible. Su propia mano se aferró a la de él, como si temiera que el momento se desvaneciera. Nube Blanca susurró: yo también he encontrado algo que creí perdido para siempre. Un hogar, una familia y un amor que me ha sanado el alma. Tu gente me dio una segunda oportunidad, me devolvió la vida y tú me diste la fuerza para creer de nuevo en mí misma y en la bondad del mundo. En ese momento, bajo la inmensidad del cielo del desierto, adornado con millones de estrellas que parecían celebrar su unión, se besaron por primera vez. Fue un beso tierno, lleno de promesas no dichas, de un futuro que se extendía ante ellos como las vastas llanuras del desierto al amanecer. Fue un beso que selló un pacto de almas, un compromiso silencioso y profundo. La noticia de su unión fue recibida con alegría por la tribu. Las mujeres y los niños estaban felices por Elara, celebrando su felicidad y su merecida paz. Los guerreros respetaban la elección de su jefe, viendo en Elara a una mujer de gran fortaleza y sabiduría. Era una unión de dos almas fuertes, unidas por la adversidad y el respeto mutuo, un símbolo de la fuerza y la resiliencia que ambos representaban. Se celebró una gran fiesta, con cantos, bailes y relatos, donde la historia de Elara fue contada con orgullo, no como la de una desterrada, sino como la de una mujer que había encontrado su verdadero valor. La felicidad de Elara, sin embargo, no duraría mucho sin un desafío. La sombra del pasado se cernía sobre ellos. La aldea de Terón, la antigua aldea de Elara, estaba sufriendo cada vez más por la sequía. Los pozos se secaban a un ritmo alarmante y la tierra no daba frutos. La desesperación crecía entre la gente, llevándolos al borde de la hambruna y la sed. Theron, el anciano del consejo que la había desterrado, se negaba a admitir su error o a buscar ayuda en otros pueblos. Su orgullo y su rigidez lo cegaban. Creía que la escasez de agua era un castigo divino por no haber sido lo suficientemente estrictos, o quizás una señal para expandir sus territorios por la fuerza. La única solución que concebía era la dominación, no la cooperación. Sus exploradores, enviados en misiones desesperadas en busca de nuevos recursos, comenzaron a adentrarse más profundamente en el desierto. Y por casualidad, siguiendo un rastro de huellas y la débil señal de humo de fogatas, llegaron a las cercanías de la aldea apache. Reconocieron los caballos, las pinturas y las estructuras que indicaban una comunidad próspera. La noticia de que los apache prosperaban, con agua abundante, mientras ellos sufrían, despertó la envidia y el resentimiento en el corazón de Theron. Más aún, el rumor de una mujer forastera viviendo entre ellos, una mujer que coincidía con la descripción de Elara, llegó a sus oídos. Theron, impulsado por una mezcla de orgullo herido, la necesidad de encontrar una solución a la crisis de agua de su aldea y la sed de poder, ideó un plan. Acusaría a Elara de traición, de haber entregado secretos de su gente a los salvajes apache, y usaría eso como pretexto para una confrontación que les permitiera tomar el control de los nuevos manantiales de agua, descubiertos por Elara. No le importaba la verdad, solo la oportunidad de recuperar su autoridad y los recursos que creía que le pertenecían. Preparó a sus guerreros, avivando su miedo y su resentimiento, con historias de la supuesta traición de Elara y la amenaza de los bárbaros apaches. Así, una mañana, una delegación de la antigua aldea de Elara, liderada por Theron y varios guerreros que se habían fanatizado con sus palabras, apareció en los límites de la aldea apache. Sus rostros eran duros, sus posturas rígidas, sus armas visibles. Nube Blanca los recibió con la serenidad inquebrantable de un líder que no teme a nadie, flanqueado por sus propios guerreros, quienes se mantenían alertas pero en silencio. Elara, al ver a Theron, sintió un escalofrío recorrer su espalda, una punzada del viejo dolor. Los niños se escondieron detrás de ella, temiendo la presencia de los extraños y la tensión palpable en el aire. Nube Blanca, comenzó Theron, su voz cargada de una falsa autoridad y una arrogancia que Elara recordaba bien.
Hemos venido a reclamar lo que es nuestro. Habéis acogido a una traidora, Elara, una ladrona que fue desterrada de nuestra comunidad por sus crímenes contra nuestras leyes sagradas y la moral de nuestro pueblo. Y ahora ella os ha revelado nuestros secretos, los secretos del agua que debería ser nuestra, que nos habéis robado. Sus ojos se fijaron en Elara con una malicia que no intentó ocultar. Nube Blanca escuchó con calma, sin mostrar una pizca de emoción en su rostro. Su mirada era penetrante, evaluando la amenaza y la falsedad en las palabras de Therón. Cuando Therón terminó, el jefe apache se adelantó, su porte majestuoso. «Esta mujer», dijo señalando a Elara, quien se mantuvo erguida junto a él, su mirada firme y desafiante. «No es una traidora, es una heroína. Tu gente la desterró por un acto de compasión, por intentar salvar la vida de niños inocentes que tu aldea había abandonado. Tú la condenaste, la sentenciaste a morir en el desierto, pero nosotros la acogimos y le ofrecimos un hogar. Ella no nos entregó secretos, sino que compartió su conocimiento de buena voluntad para salvar vidas, algo que tu gente parece haber olvidado por completo en su egoísmo». Therón se enfureció, su rostro se contorsionó de ira. «Mientes. Ella nos ha abandonado. Ella nos ha traicionado. Es una serpiente que cambió de piel. Demandamos que nos la entregues para que reciba el castigo que merece y que nos muestres dónde están los manantiales de agua que ella os ha revelado. Nuestra aldea está muriendo de sed. Mientras ustedes se regocijan en nuestra desgracia». Elara dio un paso al frente, su voz firme y clara, resonando con una autoridad que sorprendió a algunos de los guerreros de Therón. «Therón, no soy tu propiedad para ser entregada como un objeto. No traicioné a nadie. Fui expulsada, desterrada, condenada a la muerte junto a estos niños por intentar darles vida. Y en cuanto a los manantiales, los encontré en mi desesperación, mientras tu gente me dejaba morir. Esos manantiales no son vuestros por derecho, son un regalo de la tierra, que nosotros hemos sabido honrar y cuidar, algo que vosotros olvidasteis hace mucho tiempo». La tensión era palpable. Los guerreros de ambas partes se habían puesto en guardia, sus manos cerca de sus armas, listos para el conflicto. El aire vibraba con la amenaza de la violencia. Nube Blanca, viendo la ira en los ojos de Therón y la injusticia de sus acusaciones, tomó una decisión audaz, una que demostraba su sabiduría como líder. «Therón», dijo con voz resonante, que dominó el silencio tenso, «si de verdad crees que Elara ha actuado con malicia, si tu corazón está tan ciego que no puede ver la verdad, propongo esto, que la verdad se revele ante todos, no con la sangre de la batalla, sino con la luz de la razón. Mañana al amanecer nos reuniremos aquí ambos pueblos, y que Elara cuente su historia completa, desde el principio hasta el final, sin interrupciones, ante tu gente y la mía, y que el gran espíritu que todo lo ve juzgue la verdad de sus palabras y la rectitud de nuestros corazones». Therón, confiado en que su autoridad bastaría para silenciar cualquier intento de defensa de Elara, y con la esperanza de que el miedo de la tribu apache les hiciera ceder ante sus demandas. Si la verdad era tan insignificante como él creía, aceptó el desafío. Creía que la vergüenza de Elara sería demasiado grande para que hablara, o que sus palabras carecerían de peso. Era una trampa, pensó, para desacreditarlos, pero subestimaba la fuerza de Elara y la sabiduría de Nube Blanca. La mañana siguiente, el sol apenas se asomaba por el horizonte, cuando ambas tribus se reunieron en el claro frente a la aldea apache. No era una reunión para la guerra, sino para la verdad. Los guerreros se alinearon, sus rostros serios y expectantes. Los ancianos de ambas partes se sentaron en círculo, formando un concilio improvisado, y Nube Blanca y Elara se pararon en el centro, frente a Therón y su consejo, una imagen de dignidad y resistencia. Elara comenzó a hablar, su voz al principio un susurro, cargada con el peso de los recuerdos, pero que rápidamente ganó fuerza y convicción a medida que avanzaba su relato. Contó cada detalle de su sufrimiento, de la desesperación por ver a los niños morir de hambre, del robo desesperado que había cometido por amor, no por codicia. Relató la humillación pública y el desprecio de su gente,
la forma en que los ancianos la habían condenado con una crueldad indiferente. Describió la soledad del destierro, el miedo constante en el desierto, la sed y el hambre que casi la matan a ella y a los pequeños. Y luego, con una voz llena de gratitud y asombro, relató la aparición de los apaches, la bondad inesperada de Nube Blanca, la acogida generosa en la tribu, la forma en que los niños habían florecido bajo el cuidado de un pueblo que no los conocía, pero que los había amado. Habló de la dignidad y el respeto que había encontrado, de cómo había ofrecido su conocimiento sobre los manantiales, no por traición, sino por gratitud, y porque la escasez de agua era un problema que afectaba a todos, sin importar la tribu. Sus palabras no eran un lamento, sino un testimonio de resiliencia, un grito por la justicia y una lección de humanidad. Cada palabra era un puñal para Therón y un bálsamo para el corazón de su propia gente. Mientras Elara hablaba, muchos en la delegación de Therón bajaron la mirada, incapaces de sostener la verdad de sus acusaciones. Algunos de los más jóvenes, que habían conocido a Elara y a los huérfanos antes de su destierro, sintieron una profunda vergüenza. La verdad cruda y dolorosa comenzaba a penetrar la coraza de orgullo y prejuicio que Therón había construido. El silencio solo era roto por el llanto ocasional de alguna mujer de la antigua aldea, conmovida por la historia de Elara y por la vergüenza de la crueldad de su propia gente. Therón, sin embargo, permanecía impasible, su rostro una máscara de desdén, aunque por dentro la ira y el miedo comenzaban a roerlo. Intentaba mantener una fachada de desinterés, pero la verdad de Elara lo estaba acorralando. Cuando Elara terminó su relato, un silencio pesado y tenso cayó sobre el claro más profundo que antes. Las palabras de Elara habían resonado en cada alma presente. Nube Blanca se adelantó, su mirada fija en Therón, sus ojos como el acero, pero su voz llena de la autoridad de la verdad. «Has escuchado la verdad, anciano», dijo. «Tu corazón es tan frío como el desierto sin lluvia. Te atreviste a llamarla ladrona y traidora. Nosotros la llamamos hija del Gran Espíritu, que llevó la luz de la compasión a los desvalidos, y que nos ha mostrado el camino de la verdadera abundancia. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Puedes refutar su verdad con algo más que tu propia arrogancia?» Therón, acorralado, intentó culpar a Elara de nuevo. Intentó desviar la atención, balbuceando excusas sobre la ley y el orden. Pero sus palabras sonaron huecas y falsas, carentes de la convicción que Elara había demostrado. Los murmullos de su propia gente comenzaron a elevarse, esta vez no de apoyo, sino de indignación. Algunos de los ancianos de su aldea, con rostros avergonzados y la cabeza baja, se levantaron lentamente. Uno de ellos, un hombre respetado llamado Héctor, que siempre había sido justo, aunque silenciado y opacado por la influencia de Therón, dio un paso adelante. «Therón», dijo Héctor, su voz grave y firme, «Elara ha hablado con verdad. La hemos juzgado mal. Nuestra aldea sufre por nuestra propia ceguera y por la dureza de tu corazón. Elara solo buscó salvar a los inocentes, y nosotros la condenamos. Hemos permitido que el miedo nos convirtiera en crueles, y tú, Therón, nos guiaste por ese camino oscuro. Has abusado de tu poder y has traicionado la confianza de tu gente». Las palabras de Héctor abrieron una brecha en la autoridad de Therón que no podía cerrarse. Otros ancianos se sumaron, avergonzados de su propia complicidad y de haber permitido que Therón los desviara del camino de la justicia. La revelación de la verdad de Elara, su dignidad inquebrantable y la generosidad de los apaches habían derribado los muros de la ignorancia y el prejuicio. Therón, viendo que su poder se desmoronaba ante sus propios ojos, intentó huir, presa del pánico y la vergüenza, pero los guerreros de su propia aldea, que ahora le daban la espalda, lo detuvieron. Había perdido la confianza de su gente. Su ambición y su crueldad habían sido expuestas a la luz del día, y ya no había lugar para él en el liderazgo. Nube Blanca, con la autoridad de un verdadero líder, se adelantó una vez más. «La verdad ha hablado. Therón ha sido desenmascarado. Su aldea debe elegir un nuevo líder, uno con un corazón abierto y la sabiduría para guiar a su gente con justicia y compasión. Que sea Héctor quien guíe a tu pueblo hacia la sanación y la rectitud. En cuanto al agua,
No será una moneda de cambio ni un arma. La tierra nos la ofrece a todos. Compartiremos el conocimiento de estos manantiales, y ambas tribus trabajarán juntas para gestionarlos de manera equitativa, porque en la unión y la cooperación, en el respeto por la tierra y por los demás, reside la verdadera fuerza y la verdadera abundancia. La derrota de Cerón fue pública y humillante. Fue despojado de su autoridad y dejado a un lado. Su voz sin poder, su figura solitaria. La aldea de Elara, finalmente libre de su tiranía, eligió a Héctor como su nuevo líder, un hombre que prometió un camino de justicia y reconciliación. Se estableció una alianza entre las dos tribus, basada en el respeto mutuo, la necesidad compartida y la lección aprendida. Los apaches enseñaron a la gente de Elara cómo honrar la tierra, cómo vivir en armonía con la naturaleza, cómo cazar de manera sostenible y cómo la compasión era la verdadera base de una comunidad fuerte. Y a cambio, la gente de Elara compartió sus conocimientos sobre la agricultura y el almacenamiento de alimentos, creando un intercambio cultural que fortaleció a ambos pueblos. Elara se convirtió en un puente entre las dos culturas, una embajadora de paz y entendimiento, una figura reverenciada por ambos pueblos. Su historia, la historia de una mujer desterrada que encontró honor entre los salvajes y que reveló la verdadera nobleza de espíritu, se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación. Ella y Nube Blanca se casaron en una ceremonia que unió las tradiciones de ambos pueblos, un símbolo de la nueva era de cooperación y respeto. Fue una celebración de la vida, del amor y de la esperanza renovada, con cantos apaches y las danzas tradicionales de la gente de Elara, uniendo sus espíritus bajo el mismo cielo. Vivieron muchos años juntos, liderando a sus tribus con sabiduría y compasión. Los huérfanos crecieron sanos y fuertes, integrados y amados por ambas comunidades. Kael se convirtió en un narrador de historias, transmitiendo la sabiduría de los apaches y la resiliencia de su madre adoptiva. Lira se hizo una rastreadora excepcional, tan hábil como los guerreros apache. Finn, con su espíritu práctico, ayudó a desarrollar nuevas técnicas de riego para los cultivos. Y la pequeña Willow, siempre con una sonrisa, creció para ser una mujer de gran bondad, la encarnación viviente de la compasión de Elara. Cada uno encontró su propio camino en la vida, siempre recordando la valentía de Elara y la generosidad de Nube Blanca. La aldea del árbol solitario y la antigua aldea de Elara prosperaron, sus gentes aprendiendo a vivir en armonía con la tierra, y entre ellos, recordando siempre que la verdadera dignidad no reside en el cumplimiento ciego de la ley, sino en la compasión, el sacrificio y la capacidad de ver la humanidad en el otro. El desierto, que una vez fue el lugar de su sufrimiento, se convirtió en el escenario de su redención y el hogar de una felicidad duradera, un testimonio del poder del corazón noble y la verdad inquebrantable. El eco de su historia resonaba en cada rincón del desierto, un susurro del viento que llevaba consigo el mensaje de que la verdadera heroína no es la que empuña una espada, sino la que siembra semillas de bondad. Elara, la desterrada, la que robó para dar vida, había encontrado su verdadero hogar y su propósito en el corazón del desierto, entre el pueblo que había tenido la visión de ver más allá de las apariencias, de reconocer el brillo de un alma pura. Incluso bajo el polvo de la humillación, su legado no fue el de una ladrona, sino el de una mujer que a través de su sacrificio iluminó el camino hacia un futuro de unidad y respeto para dos pueblos que, antes de ella, habían vivido en la ignorancia y el miedo. Su nombre fue recordado no por su destierro, sino por su valentía, su compasión y el amor que había dado sin esperar nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.